Pueblo de San Juan Zacatepeques, como es costumbre, todos los miércoles agradezco a Dios el tener la oportunidad de estar dirigiéndome a ustedes. Pues es importante mantener el gobierno municipal de puertas abiertas, porque tenemos que, de alguna manera, gobernar en conjunto con la ciudadanía. Tenemos que mantener ese diálogo con la población, y por muy duro que este sea, siempre dar la cara, siempre venir y hablar, por más fea o dura que parezca la situación, todo tiene una explicación cuando se hacen las cosas de manera correcta. Hoy estoy acá con la frente levantada, contento y gustoso de poder compartir con ustedes. Les deseo desde ya pues muy buenas noches. Voy a iniciar, como todos los miércoles, las estadísticas de la pandemia en el municipio de San Juan Zacatepeques, y esto en el distrito de salud de San Juan Zacatepeques y Ciudad Quetzal, es decir, los dos sectores. Tenemos hisopados realizados 563, total de casos positivos desde el inicio 262, y casos positivos actuales, es decir, los que están actuales, 59, que se divide en 12 casos que están referidos a hospitales, 12 casos a hospitales, y 35 casos que están guardando su reposo y llevando su tratamiento en casa. Esto, desde luego, con la supervisión del Ministerio de Salud Pública a través del Centro de Salud. Los recuperados hasta el día de hoy son 204. Hisopados pendientes de resultados 121. Cuarentena de inicio 1069. Personas en cuarentena actualmente 152. Personal de salud positivo desde el inicio 36, personal de salud en cuarentena desde el inicio 22, disponibilidad de pruebas 33, personal información que va variando, pero el resultado es que nos encontramos semáforo en rojo. Necesitamos de alguna manera continuar bajando. Si bien es cierto, hemos bajado algunos casos en comparación a la semana que pasó, es necesario seguir haciendo el esfuerzo de lavarse las manos, de ponerse la mascarilla obligatoriamente a cualquier lado que usted se dirija. Saliendo de su casa debe tener la mascarilla inamovible hasta que usted llegue a su casa. De regreso a casa, si le es posible, y estuvo en un lugar donde hubo mucho trajín de personas, dejar su ropa remojando en FAO, quitarse los zapatitos, y todavía, si es mejor aún, poderse dar un refrescante baño. Con esa, pues va usted a poder de alguna manera colaborar para que su núcleo familiar, o sea, su familia, sus hijos, puedan de alguna manera estar prevenidos. Siempre he dicho que lo mejor es prevenir, y nosotros los guatemaltecos, en especial los sanjuaneros, lo único que podemos hacer es prevenir, porque curar difícilmente podríamos curar. Pónganle ustedes, si vinieran 100 casos de emergencia de COVID a San Juan Zacatepeques, se nos mueren, porque no tendríamos la capacidad de poder cubrir esa emergencia. Por lo tanto, seguimos manifestándoles, pidiéndoles. Miren, las tiendas que venden licor,
Eso es una de las cosas que yo siempre estoy peleando, porque veo a las personas tomando licor en las tiendas, 5 o 6 personas, 3 personas sin la mascarilla. Están poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino la vida de la persona que llega a comprar a la tienda. Por favor, tiendero, no venda licor, solo para llevar. Si quiere echar usted sus chelitas, enhorabuena, tómese las cervecitas, disfrútelas, pero en su casa. No exponga a otras personas. Y hoy, en este tema de COVID, vamos a hablar de otros temas, desde luego, pero hoy en el tema de COVID quiero presentarles a la doctora Julieta Velázquez, quien trabaja en la Dirección de Salud, atendiendo una clínica, que es la clínica municipal en el centro de San Juan Zacatepeques, y pues, ¿quién más que una profesional en medicina nos pueda decir y darnos algunas características del virus y algunas formas sencillas y prácticas de nosotros poder evitar el contagio, ya que si usted concuerda conmigo, doctora, pues el coronavirus, si bien es cierto, no es letal en un porcentaje muy alto, apenas un 3% a nivel mundial, sí es un virus muy alto, es decir, en contagios. Es muy fácil de poder adquirir si yo toco el vaso, toco mis lentes o algo. Por lo tanto, es el lavado de manos. Pero qué mejor que la doctora Julieta, pues hoy esperamos de que no sea la primera vez que usted nos acompañe y que siempre nos venga a compartir ese conocimiento en salud y que muchas veces allá en casa tengamos algunas preguntas. Por favor, hoy pueden pues ya ir apuntando ahí y enviar sus preguntas en los diferentes medios de comunicación que nos acompañan. Hoy no nos enviaron el listado, pero me imagino que lo van a traer por ahí para poder saludar a cada uno de ustedes según los medios de comunicación que nos acompañan. Así de que, sin más preámbulo, doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, audiencia. Es para mí un honor, ¿verdad?, que me han podido dar la oportunidad de estar esta noche. Aprovechando el tiempo que me otorgan, quisiera invitarlos, ¿verdad?, y ponerme a su servicio toda la población de San Juan Zacatepeques. Tenemos actualmente 2 clínicas municipales a disposición de toda la población, ¿verdad? La clínica de San Juan Zacatepeques está ubicada en la 6ª calle 7-17 de la zona 2 de San Juan Zacatepeques. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. El motivo de la presencia del día de hoy es para poder abordar el tema de COVID, ¿verdad? Y quisiera iniciar con una breve descripción de los componentes que tiene el virus. Aquí está el sostenedor. Ok, pues como tenemos conocimiento, ¿verdad?, el coronavirus es un virus y dentro de sus componentes tiene una capa que protege todo el material genético que está dentro del virus. Esta capa o membrana que protege al virus está compuesta de lípidos y es por ello que el virus no puede ingresar a la piel al simple hecho de tener contacto con el ser humano, porque el pH de la piel le impide poder ingresar de una manera más fácil. En cambio, hay unas zonas anatómicas vulnerables en donde el virus sí puede ingresar de una manera más fácil, que ya sabemos que son los ojos, la nariz y la boca, en donde
El agua pues arrastra del COVID, aparte de las medidas de prevención que la careta, la mascarilla. Quisiera decirles que entra nuestro cuerpo, se instala en una de las células de nuestro cuerpo a través de unas proteínas receptoras, ¿verdad? El virus tiene ciertas proteínas que encajan con unos receptores que tienen nuestras células y de esa manera pues prácticamente ingresa al cuerpo, usa prácticamente a la célula como una maquinaria para poder replicar mucho material genético del virus y así crear más virus, ¿verdad? Cuando la carga viral es bastante alta, entonces incluso puede matar a la célula y así migra, sale de la célula infectada y vuelve a replicar el virus. Entonces de esta manera es como nos contagiamos. Quisiera hablarles acerca de la clínica del COVID. Mucha gente piensa, por ejemplo, que todas las personas van a presentar los mismos síntomas, incluso se atreven a decir, bueno, si tenés dolor de cabeza, si tenés fiebre, seguramente tenés COVID, ¿verdad? Pero quiero decirles que no todos los pacientes presentan siempre los mismos síntomas. Si ustedes se pueden dar cuenta, regularmente el virus afecta principalmente el sistema respiratorio y también puede atacar el sistema digestivo y pues cuando se complica ya ataca algunos otros órganos, pero principalmente las afecciones son respiratorias y digestivas. Dentro de los síntomas que podemos mencionar está el dolor de cabeza, ¿verdad? La tos seca, el dolor de garganta, la fiebre, la dificultad respiratoria, la disminución del olfato, del gusto, los escalofríos, el dolor de cuerpo, la fatiga, la diarrea. Estos más o menos son los síntomas que se presentan comúnmente en el COVID. ¿Quiénes son los pacientes que están con alto riesgo, ¿verdad? Los pacientes que tienen una edad avanzada, los pacientes que ya tienen una comorbilidad o una enfermedad establecida como la hipertensión, la diabetes, insuficiencia renal, pacientes con VIH. ¿Por qué decimos que estos pacientes son pacientes de riesgo? Porque muchas veces estos pacientes, como por ejemplo los enfermos renales, están sometidos a procedimientos en donde su sistema inmune baja y es deficiente, ¿verdad? Y entonces al momento de poder contaminarse con el virus, pues los pacientes pueden complicarse de tal manera, ¿verdad? Quisiera decirles que el virus no hay una etapa establecida como tal, no hay fases, pero el virus puede representarse en cada paciente. Pueden haber pacientes sintomáticos leves, moderados y severos, ¿verdad? Los pacientes que son sintomáticos leves, ¿verdad? Estos pacientes tienen un periodo de recuperación de aproximadamente 10 días. Después de haber sido diagnosticados, los pacientes tienen un periodo de 10 días. Si posteriormente a estos 10 días presentan 3 días asintomáticos, totalmente bien, sin ningún tipo de síntoma, este paciente puede ser catalogado como un paciente recuperado, sin necesidad de poder realizarse alguna otra prueba diagnóstica. El paciente, si tiene las posibilidades económicas de realizarse la prueba, excelente, si no, después de los 10 días y 3 días del paciente totalmente asintomático, el paciente está recuperado. Sin embargo, el paciente moderado y severo, este paciente sí requiere de 20 días de recuperación, posterior a esto 3 días asintomático, y el paciente puede ser clasificado también como recuperado. En el caso de los pacientes asintomáticos, pues solamente necesitan 10 días para recuperarse y el paciente pues está libre del virus, ¿verdad? ¿Qué pacientes pueden ser sospechosos? El paciente que presenta una fiebre arriba de 38 grados centígrados, que está asociado a una infección respiratoria
En este caso, a tos seca, dolor de garganta, disminución del olfato, del gusto y dificultad respiratoria. Este paciente ya puede ser catalogado como un paciente sospechoso. También el paciente que esté cursando por una infección respiratoria aguda y que requiera hospitalización, o el personal de salud que ha sido expuesto a un paciente positivo y que posterior a esto el médico haya presentado una infección respiratoria y que su temperatura supere los 37.5 grados. El paciente que es sospechoso debe ir a aislamiento y hasta que no se sepa el resultado de la prueba, el paciente tiene que guardar el aislamiento. Si el paciente sale, por ejemplo, negativo en la prueba, pero es altamente sospechoso, pueda que se dé también un falso negativo. Entonces, si el paciente es altamente sospechoso, pero hace una prueba y sale negativo, entonces hay que repetirlo al 7º día. En cambio, si el paciente sale un resultado indeterminado, el paciente tiene que repetir también la prueba al 3er día. Quisiera también poder exponerles si algún paciente es confirmado, tiene el deber de hacer un listado de contactos de todas las personas que estuviesen con él, ¿verdad? 2 días previos al desarrollo de los síntomas y en el transcurso del diagnóstico, él tiene la obligación de hacer un listado de los contactos que tuvo y de hacerlos llegar a las autoridades sanitarias, en este caso al centro de salud, ¿verdad? Para que ellos puedan tener un monitoreo de estas personas, poderlas poner en cuarentena, ¿verdad? Hasta que puedan tener una prueba diagnóstica y poder descartar que el paciente esté o no contaminado. Si el paciente sale positivo, pues seguramente tiene que ir a aislamiento, ¿verdad? Y pues un tratamiento como tal establecido para los pacientes sintomáticos leves no hay. Como su nombre lo dice, el tratamiento es totalmente sintomático. A diferencia que los pacientes que desarrollan una enfermedad moderada y severa, sí tienen un tratamiento, un régimen, un protocolo establecido de medicamentos que debe seguir para su pronta recuperación. No existe hasta el momento algún medicamento que nos provea una inmunidad para el virus o alguna medicina natural tampoco. Como ya les había mencionado, ¿verdad? El virus pues entra por las áreas susceptibles de nuestro cuerpo y es por ello que debemos utilizar nuestro equipo de protección, pero primordialmente a la hora de tener que salir fuera de casa, pues guardar el distanciamiento social, que es una medida de precaución bastante efectiva, ¿verdad? Es cierto. Gracias, doctora. Yo quisiera hacer un poquito, recalcar las palabras que usted decía, y es que nos mencionaba ahí, a manera de ejemplo, la pelotita, y nos decía, este es el virus. El virus no puede entrar por nuestros poros, ¿es cierto? Sí. O sea, no puede entrar por nuestros poros. Tiene que ser a través de la boca, la nariz, los ojos y los oídos. Los oídos no ha sido estudiado como tal. Primordialmente son los ojos, la nariz y la boca, ¿verdad? Muy bien, entonces, vecinos, este ejemplo me llamó mucho la atención porque, es decir, nosotros podemos estar tocando el virus y cargarlo todo el día en nosotros, pero si cargamos nuestra mascarilla puesta, bien colocada, y a las 2 horas o antes de llegar a casa nos lavamos las manos, vamos a destruir ese virus. Y si nos quitamos la ropa, aunque estemos en contacto con el virus, podemos llevar la tranquilidad a casa de que no vamos a llevar este virus. Única y exclusivamente por la boca, por los ojos, podría estar eso, y a través de que usted toque con sus manos. Al tocar las manos, usted aquí lleva una carga viral, pero
hasta ahí no pasa absolutamente nada. Pero si ya me lo llevo a la boca, me toco la boca, toco alguna cosa, me chupo los dedos, alguna situación de esas. Por eso es que es importante que nosotros tengamos disciplina en casa, le enseñemos a nuestros hijos. Miren los niños tan lindos, porque los he visitado en algunas colonias, en algunas aldeas, y ellos están ahí como que muy atentos, mis criaturas, a estar con su mascarilla. He visto también cómo la creatividad del sanjuanero y del guatemalteco, como algunas mascarillas con forma de algún dibujito, ¿verdad? Hay que comprarles esas mascarillas a los niños, los que puedan, ¿verdad? Para ir enseñando a sus hijos, porque realmente, doctora, esta forma de vida y esta nueva disciplina que debemos de tener nosotros en conducta de higiene va para largo, ¿verdad? Ya indicaba usted que no hay una cura. Quería hacerle una pregunta, doctora. De los famosos té, dice el jengibre con miel, con una receta ahí que lleva varios elementos y que podría aliviar el COVID. ¿Qué tan cierto es esto? Es totalmente falso. No existe una evidencia científica hasta el momento, ¿verdad? Hay publicaciones de la Organización Mundial de la Salud en donde todavía no se comprueba, ¿verdad?, que estos test naturales evidencien una protección al virus o, cuando ya esté la persona infectada, algún tipo de detención, ¿verdad? Ok, doctora. Entendemos que esto es algo viral, y eso quiere decir que entra en nuestro cuerpo y desaparece en un lapso. Por ejemplo, usted decía 10 días, 20 días, si no hay complicaciones. Es decir, entra y rápidamente va a morir el virus, no se va a mantener. Pero dentro de la incubación en nuestro cuerpo van a haber diferentes síntomas, como a quien le da una gripe, ¿verdad? Que nos da estornudadera, nos da fiebre, nos da malestar, y que realmente lo único que podemos hacer es tomar algunas cosas que sirven para aliviar el estrés que está causando en el cuerpo un virus que está el cuerpo haciendo lo posible por defenderse. ¿Es esto cierto? Entonces podría saber que los test podrían de alguna manera hacer esa labor como que de apaciguar un poquito cuando se lleva miel, jengibre a la garganta, podría hacerlo. Ahora, pues la mejor decisión que usted puede hacer es, primero, que el virus usted no lo toque, o trate de no estar en contacto con ellos, manténgase alejado donde está la agrupación de personas. El distanciamiento social, alguien me decía ayer en una entrevista, no me gusta la palabra distanciamiento social, mejor el distanciamiento personal. Tal vez podría ser, ¿verdad? Porque al final, si ustedes ven, Japón, dentro de los países que están en la pandemia, dice doctora, que me llama poderosamente la atención cómo Japón tiene los menos contagios. O sea, el país con menos en Asia, con una tasa de contagio muy baja. Pero aquellos no se están dando el saludo de beso, ni de manos, ¿verdad? Ni nada, o sea, mantienen hasta una referencia. Yo creo que vamos a tener que ir practicando este tema, porque aunque nos dé risa, ese distanciamiento que puede haber entre persona y persona puede salvar la vida. Porque ¿qué puede hacer? Usted, doctora, hablaba de que yo soy por ejemplo, vengo, me contagio, llevo el virus acá, lo que dice la doctora y lo que dice el fulano a mí no me importa, yo no creo en eso. Me paso tomando unas cervecitas, agarro la cerveza, brindo con el otro, y ya le pasé la carga a mirar al otro, el otro se la toma, y total, en una reunión pudimos contagiar a 5 personas. Estas personas, al llegar a su casa, pues entraron lógicamente como salieron, llevan ahí y podrían llevar el virus a personas que están vulnerables, en este caso personas que se dijo con problemas renales, problemas diabéticos, problemas cardíacos, problemas de alta presión, en fin.
Es lo que hemos platicado y lo seguimos insistiendo y dirán ustedes, ¿por qué aburridos? Y de todo eso de los últimos 4 meses, de eso se ha hablado. Pero no nos debemos de cansar de hablar de esto. ¿Por qué? Porque poco a poco nuestro cerebro debe de ir captando que la única manera de mantenerme lejos del virus es si yo tengo disciplina de lavarme las manos constantemente, aunque yo lo agarre 10 veces, pero si 10 veces me lavo las manos, 10 veces voy a mantenerme fuera del COVID-19. No sé si quiera agregar algo, doctora, antes de pasar a las preguntas de los vecinos, que me imagino que están ahí haciendo alguna inquietud. Creo que podemos dar paso a las preguntas. Bueno, antes de dar paso, quiero saludar a todos los televidentes de Canal 20, Vercavisión 2000, a la Radio Fuente de Luz, a la nueva radio Circuito San Juan, a nuestro diario que hoy nos acompaña también, a sanjuan.com, a Canal 16 Sistecom, CableNet, Canal 21, Fue Noticias, Cable Manuel, y desde luego a los señores de comunicación social de la Municipalidad de San Juan Zacatepec. Muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. La doctora Julieta Velázquez está hoy acá, nos decía que estaba en la 7ª avenida. Sexta calle 7-17. Ah, no, 6ª calle 7-17. De la zona 2. De la zona 2, eso está aquí cerca del parque, está prácticamente a 2 cuadras del parque. Está la clínica municipal, donde usted puede acudir en los horarios ya establecidos. Vamos a pasar aquí a las preguntas en el orden que había dicho. Para la doctora, desde luego, y después hacemos una ronda de preguntas, porque creo que quieren también hacerme preguntas a mí, pues con mucho gusto. Yo creo que hoy yo no soy lo importante, es la profesional en salud, y pues habría que sacarle todo el jugo, ¿verdad? Para nosotros estar bien empapados de cómo podemos contagiarnos y sobre todo, ojalá no tengamos contacto con este virus. Vamos a pedirle a Canal 20, a Vercavisión, hoy nos acompaña Walter. Buenas noches, Walter. Buenas noches, alcalde, buenas noches, doctora. Buenas noches. Es interesante ver en las calles a padres de familia que llevan niños o niñas sin mascarilla. ¿Qué me puede decir y qué nos puede sugerir a todos? Bueno, pues la población de la niñez también es una población en riesgo, ¿verdad? Principalmente los niños menores de 5 años. Quisiera enfocar la importancia que tiene nuevamente, ¿verdad?, el uso de la mascarilla, ya que si las personas exponen a sus hijos sin una mascarilla, créanme que se van a contaminar. La respuesta de los niños al virus es bastante buena, pero no certifica que algún niño se pueda complicar también, ¿verdad? Entonces es parte de la responsabilidad como padres, principalmente no sacar a los niños a la calle, ¿verdad?, para no exponerlos, y de ser necesario, así extremadamente necesario, pues protegerlos de la manera adecuada, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, doctora, muchas gracias a Canal 20 por su pregunta. Es importante que mantengamos el cuidado de nuestros niños. Si salen a la calle, regularmente los chiquitillos no se dejan la mascarilla, les cuesta mucho. Hay que usar ciertos, ahí sí que la creatividad. Hoy hay mascarillas ahí con ciertos dibujitos. Y bueno, así que si usted necesariamente necesita sacar a sus niños, háganlo con las precauciones necesarias. Rafael, de la Radio Fuente de Luz, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, señor alcalde, de esta hora de la noche. La pregunta para la doctora, ¿verdad? ¿Cuántas personas se ha atendido en el centro de salud de COVID? Fíjese que yo estoy laborando en la clínica municipal, entonces con respecto a los pacientes que son atendidos con COVID, en el centro de salud, ellos son los que se encargan de la atención. Ahora de
el personal que yo tengo a cargo, incluso las personas que han venido de fuera y que me resultan sospechosos, yo los envío, ¿verdad?, al centro de salud a través de una referencia para que ellos puedan confirmar el diagnóstico a través del laboratorio, ¿verdad? Sí, así es. En este sentido, como el centro de salud representado al Ministerio de Salud Pública es el que rige la pandemia y así todos los casos que se vayan dando positivos de COVID. En San Juan Zacatepeques tenemos 262 casos que han existido en el transcurso de la pandemia, ¿verdad? Esto lo muestran las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud a través nuevamente del Centro de Salud Pública. La clínica municipal lo que hace es que si detecta a un paciente que podría tener síntomas de COVID-19, automáticamente lo remite al centro de salud y son estos los que determinan si hay que practicar el hisopado y si hay que ponerle una cuarentena preventiva mientras se da el resultado y después ya un tratamiento, que esto es lo que se lleva. Muy bien, tenemos a Douglas de la nueva radio Circuito San Juan. Buenas noches, Douglas. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, doctora. La pregunta es, si no existe una vacuna y no hay tratamiento directo de COVID-19, cuando una persona va a un hospital, ¿qué tipo de tratamiento recibe? Bueno, como le explicaba, ¿verdad? Depende de la clínica del paciente, así se va a dar el tratamiento. En los casos leves, ¿verdad? Depende de los síntomas que él presente, así va a ser establecido el tratamiento. En cambio, en los pacientes que ya requieren, que tienen alguna disfunción respiratoria, que ya son clasificados como moderados o severos, ya requieren, por ejemplo, oxígeno de alto flujo, requieren intubación mecánica, requieren uso de esteroides y algunos de los medicamentos antivirales que ya han sido estudiados, ¿verdad? Y están establecidos que sí reducen la carga viral y que ayuda al paciente a poder recuperarse, ¿verdad? Si yo le hago mención de aquí de los medicamentos, creo que sería un poco extenso. Bueno, doctora, en ese sentido yo siempre he estado con la duda, porque si estamos hablando de un problema viral, es decir, y se nos hace la comparación de que es una gripe, o que es algo parecido a una gripe, eso es lo que le va al cuadrado, vamos, para poderlo entender de esa manera. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo bajar la carga viral con un antiviral, ¿no? ¿Cómo es el nombre de esto? Sí, ajá. O sea, con cualquiera puedo No, bajar no cualquiera, no cualquiera, porque como todos estos medicamentos que ya han sido aprobados por la FDA o por estas instituciones que manejan ensayos clínicos, han hecho pruebas, metaanálisis, un montón de estudios donde ya determinan, han tenido casos y controles, o sea, estos medicamentos han sido estudiados con múltiples poblaciones y entonces ya han sido aprobados y se ha demostrado que sí reducen la carga viral. En este caso, mire, yo voy a poner ahora aquí de conejito de indias. Usted sabe que yo soy hipertenso, pero vamos a hacer la suposición de que soy positivo COVID leve. ¿Cuál sería mi tratamiento? Dependiendo de qué síntomas presenta, qué síntomas. Tengo lo más frecuente, fiebre, tos, decaimiento, algunos temas. Entonces, aquí como se refiere, se puede tomar algún... Sí, por ejemplo, ya que sus síntomas son, por ejemplo, dolor de cabeza, pues el ibuprofeno puede ser de ibuprofeno para mucha quitarme el ayuda. dolor de cabeza. Ahí eso es de cajón. De Y ca- la fiebre también. Sí, ayuda para el dolor de cabeza. No, la fiebre regularmente se tiene que hacer con acetaminofén, paracetamol, neumolurina, estos medicamentos que son específicamente para la fiebre. Para la fiebre, ok. ¿Y para mi garganta? Si por ejemplo tiene una tos seca, ¿verdad? Se puede se puede administrar un mucolítico, como por ejemplo el ambroxol, ¿verdad? Que le puede ayudar a despejar su vía aérea, ¿verdad? Y a poder expulsar la flema que pudiese generar. Muy bien. Y si esto, por ejemplo,
Y digo esto porque hay gente que le tiene mucho miedo ir a los hospitales porque pues hay tantas malas referencias de los hospitales, y no quiero decir que sean malas, porque yo tengo una buena referencia, le cuento ahí a un amigo de allá en la Regencia Sur, le dio COVID y se fue de emergencia al hospital de zona 9, del IX de zona 9, y ya hoy pues ya estaba recuperándose, está próximo a recuperarse, pero se miraban cuando se lo llevaron en la ambulancia, decía ya no regresa, ya no va a regresar. Saludos a su familia, sé que nos están sintonizando, y un saludo para vos, Rolando, ojalá que pronto puedas estar con nosotros, pero le tiene miedo la gente a acudir a los hospitales, y entonces tiende a autorrecetarse. Y yo lo que he dicho es de que si se va a autorrecetar, pues que no se autorrecete nada que esté, que no lo pueda avalar un médico. Y por alguna razón tiene que avalarlo un médico, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice que hay que tomar acitromicina, 5 tabletas de acitromicina, que hay que tomar lo que usted decía para diferentes. Lo que yo quiero decir es que hay personas que tienen pues tal vez síntomas muy leves, pero que sí son positivos COVID, y que estas personas de alguna manera, perdónenme, pero son las personas que más contagios pueden llegar a dar, porque pueden pasarse de sin saber que tienen COVID. Sí, esa es la importancia, perdone que le interrumpa. Lo que pasa es que a veces las personas desarrollan una enfermedad leve, y entonces por el miedo que tienen a consultar, el problema no es que no vayan a resolver bien, el problema es que van a difundir el virus de una forma masiva, ¿verdad? Porque no van a consultar, entonces no van a guardar un aislamiento, no van a guardar una cuarentena, y entonces difunden el virus. ¿Y cómo podría, por ejemplo, darme un indicio que yo tengo COVID aunque no tenga síntomas? Algunas personas dicen que es a través de no sentir nada, a través del olfato o a través del paladar. ¿Qué tan cierto es esto? Regularmente sí son síntomas bastante predominantes en el COVID, la disminución del olfato y del gusto son bastante predominantes. Bueno, ahí lo tienen ustedes, juzguen ustedes mismos, pero si usted no siente nada, como dijo el Lorito, ¿verdad? Hay que ver algo, hay que ver al médico, evaluar, y si hay posibilidad de hacerse un examen, pues sería de mucha ayuda, sobre todo para la familia. Ovidio, de nuestro diario. Buenas noches, Ovidio. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Usted como médico, ¿qué piensa sobre la apertura? ¿Estamos listos ya o no? ¿Cuál sería su criterio? ¿Se hubiera esperado al gobierno o ya estamos listos para salir? El problema con la reapertura o la no reapertura es que la población, a pesar de tener restricciones, no respeta las reglas, ¿verdad? Entonces, independientemente, cuando no estaba aperturada varios comercios y todo lo demás, la gente siempre salía y se veía mucho tráfico, una aglomeración de personas en el mercado. Entonces, realmente creo que no hay una marcada diferencia, porque la gente, cuando no estaba la apertura total, la gente de todas formas no respetaba las reglas. Entonces, el problema está en nosotros, ¿verdad? Que no nos regimos a las leyes, ¿verdad? Y que prácticamente no cuidamos de nuestra salud. Eso es importante. Muchas gracias, doctora. Es importante recalcar que nosotros no tenemos por qué, si bien es cierto, tenemos disposiciones legales impuestas por el gobierno central a través del Ministerio de Salud Pública, debe de ser como que iniciativa nuestra hasta cargar un jaboncito entre la bolsa, por si no hay, ¿verdad? Nada de decir, aquí mire, el gobierno no da alcohol, el gobierno no da gel, el gobierno no da nada, el gobierno no da esto. Decir yo
yo, Juan Carlos, tengo que procurar cuidarme para así mismo resguardar a la gente que quiero, a la gente, a mis compañeros. Esto es como que conjugar un verbo, ¿no? Es importante que nosotros tengamos esa buena disposición. Mire, yo a su respuesta le encuentro lógica que no hay mayor diferencia entre que antes y hoy, no hay mayor cosa. Yo diría que tal vez sí hemos logrado un poco, y eso depende de usted, la responsabilidad. Si salga con valentía, salga con su mascarilla bien puesta, pero salga completamente convencido de que afuera hay COVID, hermano. En ese sentido, tenemos a don Israel Méndez, sanjuansac.com. Buenas noches, Israel. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, doctor. Una persona que ya ha superado la enfermedad, ¿es posible volverse a infectar? Sí, claro, sí es posible. Ajá. ¿Y cómo es esto, doctora? Porque científicamente alguien decía por ahí, bueno, en las redes sociales, no creo que soy doctor, ¿verdad? Nada, ni enfermero llego. Pero bueno, el punto es que decía alguien que era imposible que una persona con COVID volviera a adquirir COVID. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Hay ya una comprobación científica de que esto puede volver a pasar y qué tan grave es. Por ejemplo, si me dio COVID, me mandó al hospital, salí con mi mala suerte, ¡bum!, volví a agarrar COVID. Pero esta va a ser más leve. ¿Cómo va a ser la siguiente vez que me va a seguir dando COVID? Mire, todo depende de cómo usted, su sistema inmune propiamente dicho, ¿verdad?, logre recuperarse. Si por ejemplo un paciente es infectado y sí van a haber secuelas, ¿verdad?, del COVID-19 en su organismo. Entonces, pero si el paciente se expone demasiado, cabe la posibilidad que se vuelva a infectar. No se genera una inmunidad completa. Sí hay anticuerpos que se desarrollan cuando existe la infección. Entonces, probablemente la persona que se vuelva a reinfectar depende, ¿verdad?, de propiamente del sistema inmune, cómo va a reaccionar nuevamente a la enfermedad. Pero sí ya va a haber memoria, en este caso los anticuerpos van a reconocer el virus y muy probablemente pues pueda pasarla de una mejor manera, ¿verdad? O desapercibido. Ajá. O desapercibido. Pero depende de la carga viral, ajá, pero propiamente es el sistema inmune. Ahora, yo siempre he sido con la duda y es una buena pregunta, porque mucha gente me la hace, ¿verdad? Entonces, tenemos sustento científico de que una persona con COVID, pues puede ser que el próximo año le vuelva a dar, porque si es algo viral, se va a quedar con nosotros. Quiere decir que nos va a dar, a algunas personas les da una gripe y casi que se los lleva, y otros les da una gripe y la pasan trabajando. ¿Es esto en esta manera o nos puede dar COVID y a los resultamos ya recuperados y a los 20 días nos pueden volver a dar o tienen que pasar un tiempo? No, regularmente, por ejemplo, un paciente ya está recuperado y el paciente persiste con los síntomas previo a 3 meses del lapso de tiempo que fue diagnosticado, tendría que volver a realizarse una prueba para ver si no está contaminado nuevamente. Okay. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que para no pasar todo ese proceso, cuídese, ¿verdad? Es lo mejor. Se han dicho ya de Más TV, Canal 16, Sistecom, CableNet, la mejor señal de San Juan, Zacatepec. ¿Qué dice el Servin Chuya? ¿Qué tal, señor alcalde? Buenas noches, señora doctora Julieta. Buenas noches. Buenas noches a los televidentes que están en sintonía totalmente en vivo. Por acá hay un comentario pues, que tiene que ver con el cierre de las tiendas y el alcalde puede modificar el horario o simplemente pues se acata la orden presidencial. Bueno, si esa pregunta es para mí, porque estábamos en la pregunta para la doctora.
Mire, las disposiciones presidenciales están bajo un decreto y son, según la ley, informadas a través del diario oficial. Y media vez se surja en el diario oficial, pasan a ser, ahí sí que es ley. Es mucha controversia el pedirle a la gente, miren, por favor cierren las tiendas. La gente dice no, primero uno porque los que quieren ir a comprar, porque hay demanda, porque si no llegara gente a comprar, la gente cerraba. Como hay demanda, la gente mantiene abierto. Entonces esto es como que una mezcla de ambos, tanto la tienda como el comprador. Entonces están ahí. Ahora, nosotros le pedimos a la población que si juntos tomamos la responsabilidad de cerrar a las 5 de la tarde, de no ir a comprar después de las 5, con esto podríamos bajar y pronto estar en otro color del semáforo que nos han puesto y poder tener más libertad y desde luego gozar de esa libertad en beneficios económicos. La pregunta ahora es para la doctora Julieta. El Ministerio de Salud ha anunciado algunos kits contra los pacientes de COVID-19. Se entiende que usted, doctora, pertenece a la Municipalidad de San Juan Zacatepeques. ¿Ha tenido algún contacto con el centro de salud de acá de San Juan Zacatepeques, ya que las personas pues acuden tanto a las clínicas municipales como a los centros de salud, indican pues que no hay información de nada al respecto de estos kits de COVID-19? Ok, pues tengo entendido, ¿verdad?, que estos kits pues son proporcionados por las distintas instituciones de algunas municipalidades. Han proporcionado también al centro de salud ese tipo de kit y el Ministerio de Salud, ¿verdad? Su pregunta, por ejemplo, ¿qué contacto he tenido yo con estas personas que han sido sospechosas? O digamos, con el centro de salud. Digamos, o sea, ¿sabe que el centro de salud está entregando digamos, un kit? sí, digamos, sí, tengo conocimiento. Por ejemplo, de nuestro... digamos, perdón. acá existe un WhatsApp, que es municipal. Algún familiar tiene contagio, o él o algún familiar de COVID-19, llaman al WhatsApp municipal y la pregunta es, ¿usted ya tiene, digamos, un contacto con el centro de salud de la localidad Sí, para nosotros... poderle brindar ese kit y facilitarlo? Bueno, a los nosotros pacientes? sí tenemos, ¿verdad?, un nexo con el centro de salud. En este caso, tenemos un director de salud que nos proporciona un enlace directamente con el centro de salud para poder proporcionar, en este caso, si tuviese necesidad de aportar a algún paciente un kit de estos, creo que sí podría ser posible, ¿verdad?, porque ya que sí tenemos conexión con el centro de salud. Déjeme contarle, doctora, que el día de hoy se entregaron 100 kits de apoyo al Centro de Salud de San Juan Zacatepeques. Estos kits llevaban 2 medicamentos, uno era como para la garganta, porque nosotros mandamos, en vez de comprar, porque no nos podemos tomar atribuciones que no nos corresponden. Así es. ¿Verdad? Y no podemos decir, mire, llama al WhatsApp, fíjese que tengo síntomas de COVID, no se preocupe, ahí le vamos a mandar su kit. Eso sería una farsa, ¿verdad? Y sería una irresponsabilidad de mi parte como autoridad y de la doctora. Yo creo que hasta la doctora no se prestaría para esto. Nos comunicamos con la directora de salud y del centro de salud y le dijimos en qué le podemos ayudar. Y nos dijo, mire, hay estos 2 medicamentos que me haría falta para hacer el tratamiento. Entonces, hoy en la tarde le llevamos esos 100 kits, por así decirlo, de una pareja de medicamentos que les sirve a ellos, pero son ellos los que deciden a quién dárselo y en qué momento dárselo. Es importante, doctora, que la población sepa que no se puede autodiagnosticar ni mucho menos autorrecetarse. Esto es nocivo para la salud, ¿verdad? Ángel Toscón pregunta, si estamos en alerta roja, ¿por qué decidió la reactivación del transporte, siendo este un foco alto de contagio? Y algunos pues nos están proporcionando gel al subirse al transporte, mototaxi, taxi y microbús que se han visto en el casco central de San Juan Es Zacatepeques. sencillo.
En todas las redes sociales dice el semáforo. ¿Y qué dice el semáforo en rojo? Que se puede aperturar el transporte urbano con el 50% de capacidad. Por lo tanto, nosotros no hemos aperturado nada. Las autoridades han aperturado. Nosotros solo somos garantes de que se cumpla. Vamos a tomar en cuenta la información que nos diga por dónde, para que la gente, si no está abastecida de gel, abastecerlo, y si no, pues pedirle que, porque eso es parte de la obligación de que los alcohólicos estén pues con sus respectivos sistemas de desinfección. Don Luis Equel de Canal 21, buenas noticias. Cable Manuel, buenas noches. Luis. Buenas noches, doctora. Nos dicen por acá, si alguien sufre el contagio en su propia casa y si logra recuperarse, ¿cuál es el protocolo de poder seguir y no llevar riesgos? Ok, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos un paciente positivo en casa, tenemos que aislar a esta persona positiva de las demás personas que habitan en ese hogar. Las demás personas, con el simple hecho de tener contacto con esta persona positiva, ya tienen que guardar una cuarentena, ¿verdad? Entonces, tienen que tomar desde el momento que tuvieron el último contacto con esta persona positiva, entonces ahí empieza la cuarentena de las demás personas. Muy bien, y cuando decimos cuarentena nos referimos a un ciclo de 14 días. Exactamente, ajá. El aislamiento es exclusivamente para las personas enfermas ya diagnosticadamente positivas, y la cuarentena pues para aquellas personas que fueron expuestas al virus, que no han desarrollado enfermedad, que son prácticamente están asintomáticas, ¿verdad? Y que tienen este periodo para poder observar si evolucionan y tienen la presencia de algún síntoma. La verdad es que usted en casa puede de alguna manera superar este virus. Es cuestión de cómo usted, sus defensas, hemos hablado de eso, cómo usted, tiene que ver hasta el estrés en esta situación, tiene que ver hasta su estado de ánimo, cómo está usted, si está usted caído y le dicen, mire, le dio COVID, entonces definitivamente la va a bajar. Pero miren, yo creo que si somos primero con fe en Dios, con nosotros mantener una disciplina muy férrea, y sobre todo si creemos que ese vaso de agua nos va a aliviar del COVID, tomémosla con fe, ¿verdad? Al final estamos en una pandemia mundial donde son 100, 200 y pico países sumados en esta pandemia. Por lo tanto, hay diferentes, mire, estos 200 tienen una serie, ustedes en las redes sociales se quedan uno con la boca abierta y pasan horas y horas y horas y uno comienza a escuchar cualquier cantidad de historias. No vamos a decir que no son reales, que son reales, pero recuérdense que su propia historia usted la escribe, ¿verdad? Guardando la distancia. Le queremos dar gracias, doctora Julieta, por compartir con nosotros y con el pueblo de San Juan Zacatepeques. Pues la vamos a estar invitando muy pronto para que nos siga hablando de la salud y de la prevención sobre todo. ¿Algunas palabras que quiera decir antes? Pues tal vez un último punto, ¿verdad? Quisiera poder recalcarles a las personas que están ya con diagnóstico de COVID-19 y a las personas que la rodean, ¿verdad? Que de cierta manera han discriminado a las personas que ya salen positivas. Decirles, ¿verdad?, que esta enfermedad no respeta género, no respeta edades, no respeta estatus social, y que en cualquier momento cualquiera de nuestra familia incluso puede ser contaminado. Entonces quiero decirles que en vez de discriminar a estas personas es donde más necesitan apoyo, ¿verdad? Porque estas personas en teoría están en una cuarentena en donde no pueden salir de su casa, y si los agarra de imprevisto no tienen insumos para alimentarse. Entonces es el momento de poder prestar ayuda, ¿verdad? Y poder brindarles cualquier tipo de necesidad que ellos tengan, ¿verdad? Únicamente pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, y es importante, y me quedo con esto de la doctora
donde dice que debemos de ser solidarios. Es el momento de ser solidarios unos con otros, y si podemos brindar la ayuda, no discriminar, porque al final si yo mantengo mis medidas higiénicas, voy a ser responsable de mi propio contagio, sí o no, ¿verdad? Sí, si no si me lavo las manos no voy a tener contagio, ¿verdad? Si estoy constantemente manteniendo húmedas mis manos y que estoy con cierta desconfianza, así como que agarrando las cosas con una cuestión, y pareciera que paranoia, pero eso le puede salvar y puede salvar a su familia. Muchas gracias, doctora. Esperamos verla pronto por acá. Muchas gracias.